Pido, Señor, que de acuerdo a tus riquezas en gloria, tú puedas, Señor, obrar y suplir a la necesidad de cada uno de los hermanos aquí en esta tarde. Señor, pedimos a los que están ausentes, Señor, el nombre de pantalla, hermanos Morales, Señor, que los regreses con bien cuando regresen aquí a la ciudad de nuevo. Los encomendamos en tus manos. Y gracias, Señor, los hermanos que pudieron concurrir a nuestro servicio aquí en esta tarde. Pedimos bendiciones, Señor, y aquí los minutos más que estaremos en este servicio. Señor, toma control en el nombre del Señor Jesucristo en esta tarde. Y el pueblo de Dios dice amén en esta tarde. Amén, amén. Un pasaje aquí, la palabra del Señor, antes que se tomen asiento si tienen sus Biblias, un ratito, si podemos mirar en el libro de Josué. Quiero predicar este mensaje, quizás una parte, aunque sea, es un mensaje que tengo un poco extenso, pero quiero quizás hablar aquí unos minutos, una parte quizás de este mensaje, que nunca he predicado en ningún sitio, en ningún lugar. Y aquí es la primera vez que voy a usar este pasaje en el libro de Josué, si tienen la Biblia, en el capítulo 10. Libro de Josué, capítulo 10, verso 1. Voy a leer algunos textos no voy a hablar de todo esto, voy quizás un pequeño recuento. Voy a leer aquí del verso 1, y voy a parar y concluir en el verso 14. Y eso dice la Biblia, leyendo breve por causa del tiempo. Dice, cuando Adinosedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor, está hablando de Josué. Josué tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adinosedec, rey de Jerusalén, envió a Johan, rey de Hebrón, a Pireón, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Derbir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes, diga 5 reyes, 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgad, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgad, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-horón, y los hirió hasta Seca y Mesada. Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en su presencia a los israelitas, diga, y dijo en su presencia, sol,
detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, casi 24 horas. En mi mensaje va a salir del verso 14. Leí todo eso porque quiero que ustedes miren lo que dice el verso 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Wow. No hubo un día, dice, antes de aquel, ni antes ni después de él, habiendo, esto es muy importante en mi mensaje aquí, habiendo atendido Jehová, diga a la voz, atendido a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Pueden tomar su asiento. Dispensen mi lectura. No me gusta leer pasajes largos en mis mensajes, pero es necesario para que ustedes entiendan lo que la Biblia dice en cuanto a lo que voy a hablar aquí estos minutos. Como digo, no voy a decir todo porque es muy extenso en mis notas. Eso quiero simplemente hablarles aquí unos minutos más. Mi tema simplemente es Dios atiende a la voz del hombre. Dios atiende, escucha a la voz del hombre. Pero hay algo importante para que Dios escuche la voz. No solamente es la voz, hay algo que tiene que haber en la voz para que Dios escuche. Este capítulo 10 de Josué, usted escúcheme, usted no tiene que decir nada o hacer nada, sino escuche unos minutos aquí. En este capítulo 10 de Josué nosotros encontramos uno de los milagros más notables registrados en toda la palabra de Dios. Aparte de la salvación, ese es uno de los milagros más notables, más grandes, si uno puede decirlo en esa palabra, que se encuentran grabados en las Escrituras. Yo creo que la salvación es el milagro más grande que todo, en la salvación del alma, del hombre y la mujer que podemos experimentar nosotros. Yo creo que es el milagro más grande. Pero este que menciono aquí en esta tarde, en este mensaje, yo creo que es uno de los milagros más notables, más sobresalientes en toda la escritura de Génesis a Apocalipsis. Porque de todos los milagros registrados en la escritura, este milagro sobresale de otros milagros. La Biblia habla aquí, por eso leí todo el pasaje para que usted entienda lo que voy a decir. Y no tengo que leer de nuevo el pasaje. Josué se enfrentaba en guerra contra 5 reyes de los amorreos. Él se encontraba muy preocupado en que estos 5 reyes y sus ejércitos venían contra ellos y los iban a eliminar, a destruir. So, Josué estaba preocupado y se llenó de temor de estos 5 reyes que venían contra ellos. La Biblia dice que Dios le dice a Josué, no tengas temor de ellos. Y le dice el Señor que Él ya les había entregado en la mano de Josué a estos 5 reyes enemigos. Dios ya se los había entregado en su mano. Y también en este pasaje que acabamos de leer, le dice el Señor que ninguno de estos reyes van a prevalecer delante de Él, que la victoria, lo que el Señor está diciéndole es que la victoria ya es de ellos. Ahora mire lo que sigue. Solo 4 versículos después de esta promesa que Dios le hace a Josué, el Espíritu de Dios, o mejor dicho, el Espíritu diga de fe. Y quizás
Qué bueno que canté este corito aquí como un granito de mostaza si tuvieras fe. Porque quizás voy a hablar de la fe. Solo 4 versículos después del que el Señor le da esta promesa a Josué, el espíritu de fe explota y comienza a moverse en el corazón de Josué. Usted no lo nota claramente en la Biblia, pero esto es lo que ocurre en Josué. Algo explota, algo sucede y comienza a moverse en el corazón en Josué, que antes de este día, dice la Biblia, no había habido otro día como este día. Algo ocurre en Josué, algo que necesita ocurrir en nosotros. Algo que necesita ocurrir en cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren tener un día como nunca antes otro día ha habido en su vida? Es posible, pero algo tiene que suceder en nosotros. Ojalá que este mensaje pueda ser de ayuda a alguien y pueda entender lo que la palabra del Señor nos está declarando aquí a nosotros. Nunca antes de este día, dice la Biblia, había habido otro día como este día. Josué, él nunca antes había estado en esta dimensión, en su experiencia, en todo lo que él había hecho con el pueblo de Israel, y como Dios lo usó a él en entregar la tierra prometida y todo lo que sabemos de Josué. Él nunca antes había estado en esta dimensión antes en la cual él se encontraba este día. Él nunca antes había caminado en esa dimensión, en todo lo que él había hecho y Dios lo había usado a él. Él nunca había entrado y caminado en esta dimensión que él estaba caminando este día, porque no había habido otro día como este antes en la vida de Josué. Y el verso 12 de este capítulo 10 dice que Josué le dice al sol, escuche bien, no está diciéndole aquí a algo aquí en la tierra o algo pequeño. Él mira y señala al sol y le dice al sol. Tiene que realizar usted lo que él está haciendo aquí. Él señala al sol y le dice al sol, sol, detente. En Gabán. Y no solo eso, vino a la luna y dice, luna, tú también, detente. Wow. Nunca había habido otro día antes como este día en la vida de Josué. Y el verso 13 de este pasaje dice que el sol se detuvo. 24 horas. El sol se detuvo, dice el verso 13, se paró y la luna se paró. Piense un ratito, yo sé que quizás ustedes no se interesan en esto, pero piense un ratito lo que está sucediendo aquí. Que no sé si ustedes estudian eso en la escuela o yo no sé, eso es asunto mío. Pero en la escuela estudiamos que los astros, hay astros allá que Dios creó en la Tierra, la Luna, el Sol, Marte, Júpiter, Neptuno, Uranio y Y todos estos astros están en continuo movimiento. Que si algo se para, explotaría todo en mil. Todo quedaría en nada. Se escucha bien lo que está sucediendo. Nunca había habido otro día como este día antes en la vida de Josué.
verso 14, verso 13 dice que se paró el sol 24, casi un día entero. Y el verso 14 es donde mi enfoque de este mensaje dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. ¿Por qué? Escúcheme bien. ¿Por qué? El resto del verso 14 nos da la respuesta por qué no hubo otro día como este día en la vida de Josué. Y nos da la respuesta y la Biblia nos dice, habiendo atendido Jehová, el que creó el sol y la luna y las estrellas y los astros y todo lo que existe en el universo, ese Dios, Jehová, atendió a la voz de un hombre. Wow. Muy bien. Como digo, mi mensaje es muy extenso y es tremendo este mensaje. Voy a predicar predicar más con tiempo. Yo sé que en este grupo pequeño quizás no es tan necesario, pero no importa. Hermanos, yo no sé lo que ustedes piensan de todo esto, pero solo de pensar de que Dios puso atención a la voz del hombre es algo asombroso y extraordinario. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice en el Salmo 8:4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. El salmista reconoce, dice, ¿qué es el hombre para que Dios nos atienda a nosotros? ¿Qué es el hombre para que Dios nos mire a nosotros? El salmista reconoce aquí que en realidad el hombre, nosotros somos nada para que Dios atienda a nuestra voz. Pero la Biblia dice aquí que Dios atiende la voz del hombre. Nunca antes ocurrió un milagro como este registrado en las Escrituras. Nunca antes ni después ha habido otro ejemplo que podría usar de que Dios hizo que aún el universo escuche a la voz de un hombre. Lo que el hombre tenía que decir, y le hable al universo y le diga, sol detente y luna detente, y se para. Alguien quizás dice, bueno, pastor, yo sé, pero Elías oró y nos llovió por 3 años y medio. Es verdad que la Biblia habla de Elías, que cuando oró los cielos se cerraron, pero eso es solo lluvia, que todo está en control de Dios. Y cuando él oró que nos llovió por 3 años y medio, volverá a llover lluvia. Ese no es un milagro extraordinario. Lo que ocurre aquí con Josué es algo fuera de lo común y corriente. Uno de los milagros más increíbles y notables en toda la Escritura. Lo que sucede aquí es que todo el universo que está en movimiento se para. Y eso podría haber causado el fin de todo. Yo sé que muchos no entienden estas cosas porque va más allá de lo que uno se imagina o piensa. Pero cuando uno ha mirado y ha estudiado estas cosas en la vida y sabe cómo ocurren estas cosas y lo que Dios creó, esto es algo extraordinario y más que solamente algo común y corriente. Es uno de los milagros más notables que existen en todas las Escrituras.
Hermanos, que fue solo a la voz de Josué, un hombre. Fue la voz de mando de Josué, que le dice al sol detente y luna detente, y la Biblia dice que se detuvieron. Aquí está mi punto. ¿Por qué ocurre un día como este como nunca antes? Hay solo una palabra que tiene que ver para que milagros como estos sucedan. Y eso se llama simplemente algo. Yo sé que usted está esperando oír una revelación extraordinaria. El pastor nos va a dar una revelación grande. No. Es algo simple y corriente que usted oye todos los días predicar. Tiene solo 2 letras, F-E. Que no existe en nosotros. Decimos que tenemos fe, pero es solamente boca. No es hechos. ¿Está bien? Sí. 2 letras. Fe. F. Fe. Déjame hablar un ratito acerca de esto, porque eso es lo que ocurre en este milagro extraordinario. Nunca otro día como este había existido antes, dice la Biblia, ni habrá después. Es el único día en lo cual ocurre tal cosa. Y simplemente es porque algo ocurre en Josué y se mueve en él el espíritu, diga, de fe. Y ese mismo espíritu necesita moverse en nosotros. Fe. Fe es uno de los temas en la Biblia muy extensos. No voy a irme en tanto aquí en esta tarde, me mencionar unos puntos nomás. Como digo, no voy a darles todo mi mensaje. La fe es uno de los mayores temas, especialmente en el Nuevo Testamento, aunque el Antiguo Testamento habla bastante acerca de creer y en fin. Pero es un tema muy extenso en el Nuevo Testamento. La Biblia nos dice acerca de diferentes aspectos de la fe. Y nos dice, en Mateo 8:26 dice, poca fe. Otro aspecto de la fe dice una medida de fe en Romanos 12:3. Otro aspecto de la fe que habla en el Nuevo Testamento es un don de fe. 1 Corintios 12:9. Otro aspecto de la fe que habla en el Nuevo Testamento, aumentanos la fe. Lucas 17:5. Otro aspecto de la fe en el Nuevo Testamento es fe que crece. Segunda Tesalonicenses 1:3. Otro aspecto de la fe que el Nuevo Testamento lo enfatiza es lleno de fe. Hechos 6:5. Y estos son algunos aspectos que la Biblia habla acerca de la fe. Pero escuchen bien en esta tarde, este pequeño grupo aquí en esta noche, escuchen bien lo que voy a decir. Pero hay solo 2 personajes en el Nuevo Testamento que la Biblia declara que tenían una gran fe. Hay solo 2 en la Biblia. La una es aquella mujer sirofenicia en Mateo 15, verso 28, que vino a Jesús, que su hija estaba poseída de un demonio. Y vino rogándole al Señor que sanara a su hija. Y el Señor no la atendió, el Señor no le hizo caso. Y ustedes saben la historia, lo que dice la Biblia de esta mujer sirofenicia.
Y el Señor no le hizo caso, pero ella insistió y los discípulos dicen, Señor, esta mujer nos está molestando, dile que se vaya y dile que no molesten. Y el Señor no le hace caso a la pobre mujer y el Señor sigue, pero la mujer vuelve y dice, Señor, ten compasión, Señor, mi hija necesita sanidad. Y la mujer insiste y el Señor dice, mira mujer, no es correcto dar el pan a los perros. Yo no vine a atender a ustedes, yo vine a darle el pan a mis hijos. Oh, y la mujer le dice al Señor las palabras que nunca se habían oído antes ni después de ese día. Sí, Señor, lo creo, dice ella. Yo creo que el pan es para los hijos, pero los perros comen de las migajas. Me da ganas de brincar y saltar. La Biblia, está en la Biblia. Los perros comen de la... Y cuando el Señor oye las palabras de esta mujer, sirofenicia, no era judía, era gentil. Y cuando él oye estas palabras, estoy hablando del Dios manifestado en carne. Estoy hablando del creador del universo. No estoy hablando de lo que muchos creen, es un profeta. No, estoy hablando de Dios. Cuando él oye estas palabras de esta mujer, él le dice, oh mujer, grande es tu fe. Wow. Esta es una vez en la Biblia donde el Señor reconoce lo grande de la fe en una persona. Y cuando esto ocurre, dice, se ha hecho como quieres. Y el Señor hizo el milagro. El segundo caso breve de otra escritura, porque hay solo 2 pasajes en la escritura que el Señor hace esto que hizo con esta mujer sirofenicia. Y esta escritura es del centurión, que vino, no vino él, pero envió a unos sacerdotes con el Señor Jesús para que le digan a él, y dice, díganle a él que venga, mi siervo está agonizando, está para morir, pero vayan y ruéguenle al Señor que él venga y sane a mi siervo. Solo son hombres van y hablan con el Señor, mira, este es un buen hombre, ha hecho cosas buenas y en fin, le dan un buen reporte del centurión al Señor Jesús, y ahí está el Señor y dice, ok, vamos. Y ahí viene el Señor en el camino con rumbo a la casa del centurión. Pero la Biblia dice que cuando el Señor estaba en camino, llegando ya cerca de la casa, el centurión envía a otros amigos de él y dice, vayan, y estoy parafraseando, él dice, vayan y díganle a él que ni aún yo fui digno de ir y hablar con él. Y díganle, por favor, que no es necesario que él venga y entre a mi casa. No necesita hacer eso. Él solamente puede decir la palabra. Y mi siervo sanará. Y ahí van los amigos y le dicen al Señor, hermanos, porque dice el centurión, le dice, díganle, y al Señor dice, yo también soy hombre en autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo, ve y va, ven, y a este otro ven y viene, y cuando yo digo algo a alguien, cualquier cosa que necesito, van y lo hacen, y él dice al Señor, si solo dices la palabra, mi siervo sanará.
Y hay algo que salta, hermanos, a mis ojos de las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que la Biblia dice que cuando el Señor oye las palabras que el centurión le manda a decir a él, la Biblia dice que el Señor se maravilló. ¿Qué quiere decir maravilló? Se asombró, quedó estupefacto, se quedó sin palabras el Señor cuando oye las palabras que Él le manda decir, no necesitas, di la palabra y mi siervo sanará. Y la Biblia dice que el Señor se maravilló de él. ¿Y qué dice el Señor? Nunca en Israel he visto tanta fe. Dos pasajes en las Escrituras que nos hablan de gran fe. Y el Señor puede pensar que el Dios, el creador de todas las cosas, el creador del universo, el Dios omnipotente, el Dios de gloria, el Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, el que habita en la eternidad, el que habita en la luz inaccesible, el Dios de gloria. La Biblia dice que cuando este hombre le dice al Señor esas palabras, Él se maravilla. ¡Wow! Lo deja al Señor estupefacto, maravillado de oír las palabras de Él. ¿Qué fue lo que causa que el Señor se maraville de alguien, de un hombre? ¿Qué puede hacerlo maravillar al Dios grande? ¿De lo que dice un hombre? ¿Qué puede ser la cosa que lo puede dejar al Señor maravillado? ¿Qué fue lo que causó que el Señor Jesús, Dios manifestado en carne, se maraville? Mi respuesta es simple. Al mirar desde Josué hasta aquel día y hasta el día de hoy, el Señor en aquel día se encuentra con una mujer y se encuentra con un hombre que entendieron. Porque si nosotros no entendemos, vamos a ser honestos. Nosotros hablamos de fe y todo eso, y entiendo bien, está bien, no hay problema. Pero nosotros no entendemos que hay ciertas situaciones en las que el cielo, estoy hablando que el cielo, el Dios de gloria, va a escuchar la voz de un hombre o de una mujer. Hay ciertas situaciones en las que Dios va a escuchar, diga, la voz. Muy bien. Mi mensaje es de 3 horas. Voy a terminar. Pero yo quisiera que toda esta iglesia tiene que escuchar este mensaje. Yo no sé, yo quiero ver la gloria del Señor. Yo no quiero tener solo cultos y venir a cantar y vamos a la casa y se acabó. No, yo quiero ver la gloria del Señor. Yo quiero ver la mano del Señor obrar. Yo no quiero solo pasar por las mociones de un culto, cantar 3 coros de la ofrenda, un mensajito y nos vamos. No. Eso no es suficiente. Nosotros servimos a un Dios grande y poderoso, pero algo tiene que ocurrir en nosotros. Porque nos acostumbramos a la rutina. Y yo estoy cansado de la rutina. Yo estoy cansado de lo mismo y lo mismo. Algo tiene que ocurrir. Y por eso el Señor me ha abierto el entendimiento acerca de estas cosas, porque yo quiero que algo ocurra, no solo en 2 o 3, en cada persona
que se congrega en este lugar. ¿Qué es lo que necesitamos para que Dios nos reconozca? Gran fe. Y Él se maraville. Y Él escuche la voz del hombre. Hermanos, habrá ciertas situaciones que Dios va a responder cuando un hombre o mujer abre su boca y declara palabra de fe. Algo ocurre en ciertas situaciones que Dios responde cuando hay un hombre o mujer, no con la boca cerrada, que abre su boca. Porque en los dos pasajes que le mostré en el Nuevo Testamento, la mujer abrió la boca y le dijo al Señor: yo sé que el pan es para los hijos, pero los perros también comen las migajas. Ella le dijo, el Señor oyó la voz de ella. Y cuando ella declara palabra de fe, el Señor le dice: mujer, grande es tu fe. Y aquí está nuestro problema. Nosotros tenemos miedo de declarar palabra de fe. Me he dado cuenta en esta iglesia que muchos tienen miedo a abrir la boca y declarar palabra de fe. Y yo quiero que eso cambie. Yo digo que eso debe cambiar. ¿Les gustaría cambiar? ¿O quieren seguir iguales? Escúcheme bien. Eso fue lo que causó el centurión, como les hablé ahorita. Él dijo, él no estuvo callado. Él habló palabra de fe. Y le dice que le digan al Señor: si solo dices al Señor la palabra, mi siervo. Él habló la voz. Eso es palabra de fe. Si solo dices la palabra, mi siervo sanará. Eso es fe. Él dice: no quiero que vengas a poner la mano ni entres a mi casa. Solamente di la palabra, eso es suficiente. Él habló palabra de fe. ¿Y qué pasó? El Señor dice: nunca he visto una fe como esta. Y el siervo fue sano aquella hora. ¿Me están entendiendo? Porque si no me entienden, vamos a seguir iguales. Y yo quisiera ver una diferencia en esta iglesia. Yo necesito su ayuda. Amén. Voy a decirle algo más antes de concluir. Es muy necesario entender que necesitamos, hablar. Que necesitamos abrir la boca. No, yo quiero que lo digan, abrir la boca. Que tenemos que decir. Aquí está nuestro problema, que no queremos hablar. No queremos abrir la boca. No queremos decir. No queremos profesar. Y queremos que Dios haga algo, pero estamos ahí. Esperando que Dios lo haga. Dios no va a hacer nada hasta que usted abra y declare palabra de fe.
Hermanos, escúchame bien este grupo esta noche. Yo sé que somos un pequeño grupo y hay unos que no están, está bien. Pero si este pequeño grupo que estamos aquí me escuchan, pero esta primera parte de este mensaje, y necesitamos y entendemos que necesitamos abrir la boca, decir, hablar, porque es la única manera que el Dios del universo va a oír la voz. Y cuando usted declara con la voz palabra de fe, algo tiene que suceder. No es que algo va a suceder o posible va a suceder. Y es lo que ocurre con Josué, lo que ocurre con la mujer sirofenicia y lo que ocurre con el centurión. Cuando Josué le dice al sol que se detenga y a la luna que se pare, la luna y el sol se pararon. ¿Pero qué tuvo que hacer? Decirle, hablar. La mujer, para recibir su milagro, ¿qué tuvo que hacer? Hablar y decirle al Señor. De otra manera, hubiera regresado a la casa y su hija hubiera muerto endemoniada. Pero recibió su milagro porque ella habló. Ella dijo, abrió la boca y le dijo al Señor. Y el milagro fue hecho. El centurión hizo lo mismo. Y el milagro fue hecho. Y aquí es donde he visto mi problema en los años que estoy pastoreando esta iglesia. Me he dado cuenta que tenemos un problema nosotros y tenemos miedo en declarar palabra de fe. Yo quiero quebrar esa pared. Yo quiero derribar esa muralla. Porque ustedes quieren que solo el pastor tiene el poder. El poder lo tiene cada uno de ustedes. ¿Por qué? Tenemos el Espíritu Santo y es el poder. Esto no es solo el pastor. Esto es todos. Ok. Hermanos, el Señor nos está diciendo aquí, a nosotros que estamos aquí, yo sé que hermanos que se conectan a la distancia también y me escuchan seguro esta tarde. El Señor nos está diciendo por medio del Espíritu Santo, porque yo sé que muchos dicen, es el pastor que no, es el Espíritu Santo que está hablando a esta iglesia. Por eso dice el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El problema, muchos de ustedes decían, ese es el pastor. No. Alguien más está hablando porque esta es la palabra. Es el Espíritu de Dios. Y el Señor nos está diciendo, por medio del Espíritu Santo, que Él quiere elevarnos. ¿Cuántos quieren que el Señor nos eleve? Elevarnos a otra dimensión de fe. A otra dimensión de fe y poder que la mayoría de nosotros nunca, en todo el tiempo que está usted en el camino del Señor, han visto cosas, han visto milagros quizás, han visto maravillas del Señor y han visto cosas buenas del Señor. Pero si el Señor nos puede elevar a otra dimensión de fe que la mayoría de nosotros nunca hemos experimentado antes. Y eso es lo que el Señor está tratando de hacernos, de elevarnos a otro nivel de fe, donde vamos a ver otras cosas más de lo simple, lo corriente y ordinario, de lo que el Señor hace, la paz que tengo, el gozo y en fin que el Señor me ha dado y la salvación y todo eso. Una dimensión de fe más alta que usted jamás ha experimentado en su vida, en los años que usted tiene caminando con el Señor. Digo eso
Porque si nosotros queremos, y queremos que el Señor nos eleve a esa dimensión de fe, usted va a venir a esta iglesia a declarar y contar milagros, maravillas, prodigios, la gloria y el poder de Dios. Pero nunca oigo nada. Venimos, el pastor predica, nos vamos, entramos y salimos, y no sucede nada. Algo está mal. Yo dije, algo está mal. Algo no está funcionando bien. Entonces, por eso quiero de alguna manera tratar de eliminar esta barrera, porque siento que es una barrera que ha tenido esta iglesia estancada. Necesitamos romper esa barrera. Y yo no puedo hacerlo solo. Si ustedes se oponen a lo que estoy diciendo, esta iglesia no va a poder continuar. Necesitamos eliminar esta barrera. Y los únicos que podemos hacerlo somos nosotros. ¿Cómo lo voy a hacer, pastor? Haciendo lo que estoy oyendo, poniéndolo en práctica. Porque, hermanos, la Biblia está llena de cosas. Como digo, no quiero extenderme mucho aquí, quiero concluir. Y me decirle unas dos cosas más, y voy a parar aquí con un versículo. La Biblia dice, está llena de pasajes donde nos manda a que nosotros hablemos, a que nosotros digamos las cosas, que usemos la voz. Uno de los pasajes que puedo mencionar breve aquí para no extenderme mucho es en Mateo 17:20, donde el Señor dice que nosotros podemos decirles a este monte, si tuvieres fe como un granito de mostaza, podrías decirle. ¿Dice o no dice la Biblia así? ¿Cómo le decimos? Gracias. Tenemos que hablar. Podemos, dice la Biblia, dice que podemos decirle a este monte que se pase de aquí al medio del mar. ¿Y qué va a hacer? Va a suceder. Pero no va a suceder si no le hablamos. Y hay muchos de ustedes que se enfrentan a montañas. Están estancados atrás de las montañas. Y el Señor nos ha dado el poder y la autoridad de decirle a esa montaña, si es enfermedad, si es problema en la familia, problema en finanzas, problema en el trabajo, problema en su vida espiritual, cualquier cosa que sea, que es una montaña ante usted, el Señor nos ha dado a nosotros el poder y la autoridad para decirle a ese monte, muévete. Y el monte tiene que mover, pero tiene que ser la voz de fe. Porque esa montaña nunca se va a mover si usted está mirándola con los brazos cruzados. Y nunca le dice nada. Esa montaña va a permanecer el resto de su vida. La Biblia dice que usted tiene el poder de decirle. Sí, muchos creen que es solo el pastor que tiene que decir. No. Eso es cada creyente. Les garantizo que si pregunto, ¿hay montañas a las cuales se enfrentan? Les garantizo que todos tienen montañas. En la familia, los hijos, trabajo, finanzas, problemas aquí, situaciones acá, son montañas. Y usted tiene el poder de hacer que esas montañas desaparezcan. Pero ahí estamos batallando. Estamos batallando. Esto. Cuando tenemos simplemente la voz. La Biblia dice que si creemos en el corazón, Romanos 10:9, creer es fe. Si usted cree, hermanos, si nosotros podemos tomar esa fe que creemos,
Y que esa fe se mueva dentro de usted, en su corazón, como a Josué, como la mujer sirofenicia, como el centurión, y esa fe se mueva adentro de usted, y luego que esa fe se traspase a esta masa cerebral, porque tenemos que recibirlo acá también. Y una vez que se transmite a nuestro cerebro, nosotros entonces ahora estamos en el lugar y en la posición de caminar en la dimensión de fe, que eso va a causar que va a salir la voz, palabra de fe. Esa manera que esto trabaja. Eso es no solo decir, oh, yo tengo fe, o yo tengo fe, o yo creo que... No. Algo tiene que ocurrir en nosotros. Esa fe que usted cree tiene que moverse adentro de usted. Y luego que se mueve adentro de usted, va a traspasar a esta cabeza que a veces, porque aquí es el problema más grande que tenemos aquí en la cabeza. Todo el problema que tenemos está entre las dos orejas. Porque aquí es decir, si creemos, no creemos, de eso el otro, por aquí, por allá, y estamos indecisos pensando esto y el otro. Aquí. Pero si usted deja que esa fe que usted cree se mueva en su corazón y que suba acá a la cabeza, y usted dice, sí, la Biblia dice, yo lo creo, y usted recibe, se eleva a esta dimensión de fe, que eso va a causar que lo que usted ahora tiene adentro, como sucede con Josué, con la mujer sirofenicia y como el centurión, salga su voz declarando palabra de fe y la cosa va a suceder. La Biblia dice que si nosotros decimos será hecho, pero si no lo creemos, aquí está nuestro problema. Lo sabemos por la Biblia, pero no tenemos miedo que vamos a fallar, que no va a suceder. Y ese miedo y ese temor tiene que salir, porque el temor es fe en el diablo. Repito, el temor es fe en Satanás. Dudas en fe en Satanás. Y cuando usted deja que se apodere, usted no tiene fe en Dios, usted tiene fe en el diablo. Necesito parar. Yo siento algo tremendo aquí en esta tarde. Siento una fuerza diabólica operando. La sangre de Cristo tiene poder. Voy a parar ahí. Yo siento parar. Póngase de pie. Adore al Señor unos 2, 3 minutos. Y ahí anda. Vamos a desechar esa fe en el diablo en esta noche. Vamos a echarla fuera en el nombre de Jesucristo. Desde aquí en adelante, mi fe no está en Satanás. Yo no voy a tener temor, yo no voy a tener miedo. Mi fe va a estar en el Señor. Haga una decisión. Ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesucristo, rompemos esa ligadura que Satanás tiene sobre este pueblo. Rompemos en esta tarde ese temor, ese miedo de hablar y declarar palabras de fe a todo aquello que se opone contra nosotros. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, rompemos y quebramos con ese espíritu. Y de aquí ahora en adelante no habrá otro día como este día.
Oye, algo está quebrándose, hermanos, en este pueblo. Esto está bien, eso es lo que necesitamos en esta iglesia. Quebrar con esa fe en el Satanás. Quebrar con esa fe en el diablo, en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo, aleluya. Esta iglesia estará libre. Vamos a ver la gloria de Dios, el poder de Dios, milagros y maravillas, porque vamos a declarar una palabra de fe. Y ahí andará. Ya, deje que el Espíritu fluya un momento en esta tarde antes de... Yes, sí, Señor. Sí, Señora. Aleluya, aleluya. Sí, Señor, obra en esta tarde. Ahora es el tiempo. Porque nunca va a haber otro día antes como este día, en esta noche. Algo va a suceder en este pequeño grupo en esta tarde. Vamos a elevarnos a otra dimensión de fe. Van a apoyarme, van a estar conmigo. Aleluya. Y vamos a ver la mano de Dios. Ayara Satatarabo. Y Carayandararia, Ayarisito Roboya, aleluya, aleluya. Oh, sí, señora, sí, señora. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Hay voces que estás escuchando en esta tarde. Hay voces de fe que están fluyendo en esta tarde. Aleluya. Oh, sí, Señor. Ya estoy mirando el poder y la gloria de Dios por medio de la voz que Dios escucha, la voz del hombre. No tenga miedo, deshágase del miedo y el temor y comience a declarar: mi familia es salva, mis hijos son salvos, mi cuerpo está sano, mis finanzas están bien, mi familia va a subsistir. Aleluya, aleluya, aleluya. Y Catorianda Rivisita Tarabayanda. Ay, ay, ay. Aleluya, aleluya. Oh. Sí, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, gracias hermanos, está bien. Gracias por tomar y aceptar mi reto en esta tarde. No tenga miedo, va a suceder lo que usted está declarando, va a suceder. Usted lo va a ver con sus ojos, porque va a suceder. La Biblia dice, no el pastor Limones, la Biblia dice, el Señor lo declara en su palabra, y su palabra es verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, yes, yes, yes. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. La Biblia dice, al que cree todo es posible. Lo tenemos que declarar con voz de fe. Glorias. Trabaja en este pueblo. Elévanos a otra dimensión de fe. Trabaja en este grupo de hermanos que están presentes. Habla corazones en esta tarde.
Dile, Señor, que no soy yo, eres tú hablando. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Ay, Ariadne. Gracias, gracias, Señor. Oh, qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Ay, andecito Rabay. Qué bueno es el Señor. Escúcheme ahora. Escúcheme ahora. El Señor ha hecho algo. No va a haber otro día como este día en algunos, en este lugar. Pero escuche lo que tiene que hacer. Cuando usted vaya a la casa en esta noche, ese espíritu va a volver de nuevo. Ese espíritu de miedo y temor va a venir de nuevo. Usted ya lo venció esta noche. Usted ya lo echó fuera de usted. Usted dice, yo ya no voy más a darle crédito al enemigo. El temor y el miedo está fuera de mí. Y cuando usted entre a su casa o cuando usted en la mañana, eso es lo que estoy haciendo y lo estoy haciendo por muchos días en mis tiempos devocionales. Estoy declarando palabra de fe. Estoy declarando de fe sobre la salud de mi esposa cada mañana. Y Dios está haciendo un milagro maravilloso. Hay poder en la voz. Yo sé lo que estoy predicando, hermanos. No estoy explicando algo que se me ocurre, yo lo estoy experimentando en mi propia vida. Lo declaro, palabra de fe, mi esposa es sana en el nombre del Señor. El diablo está dando a Danita con otros problemas y estoy declarando sanidad. Fe, palabra de fe. Y declaro a alguno de ustedes cuando entre a su casa y el enemigo venga otra vez, problema esto, problema acá, cosa que algo sucede acá, cualquier cosa, inmediatamente usted tome autoridad y en el nombre de Jesucristo usted tiene voz. Y declare palabra de fe, espíritu maligno, en el nombre de Jesucristo. Esta situación, porque hay situaciones que van a ocurrir específicas donde usted va a tener que usar palabra de fe. Y le garantizo que va a suceder porque la Biblia lo dice.
Amén, hermanos. Porque nada va a suceder si usted sigue igual. So, cuando salga de aquí en la semana, cosas van a suceder, circunstancias van a ocurrir. Declare palabra de fe, como Josué, como la mujer sirofenicia, como centurión. Dígalo. Si es problema en el trabajo, diga, diablo mentiroso, el Señor está conmigo. Hay poder en el nombre del Señor. Y porque no llegué mi mensaje a lo más que tenemos que hacer, pero porque hay otro más que usted necesita entender acerca de esto. Voy a continuar quizás en otro servicio. ¿Cuántos lo van a hacer? Con la voz. Usted tiene la autoridad. Amén. Si el enemigo viene, problema en su matrimonio, inmediatamente, en el nombre de Jesús. Satanás, mi hogar es salvo. Aleluya. Y cuando usted declara palabra de fe, algo ocurre, el Señor oye. Y va a suceder lo que sucede en la Biblia. ¿Está bien? Puede levantar la voz un momentito y vamos a la casa. Señor, te alabo. Gracias que este grupo de hermanos han escuchado lo que hemos hablado aquí en esta noche. Estamos esperando y con expectativa, Señor, que los hermanos, este grupo aquí pequeño, vamos a regresar a casa en esta noche, esta semana. Situaciones muy posibles van a ocurrir. Pero hemos aprendido ahora que hay algo que ocurre cuando nosotros decimos y declaramos y hablamos. Palabra de fe. Como estos ejemplos que les he puesto en esta noche. Te pido que ayudes a cada hermano, cada hermana, Señor, en el día, en las situaciones, en esta semana. Y que vamos a oír testimonios maravillosos de la mano, el poder de Dios obrando aquí, allá, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gracias, Señor, por tu presencia. Ve con cada uno de nosotros a nuestros hogares. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gloria, gloria a Dios. Y le decimos solamente una vez esto al Señor, nos vamos a la casa. ¿Cuál reporte vas a creer? Voy a creer el reporte de Dios. ¿Cuál reporte vas a creer? Voy a creer el reporte de Dios. Su reporte dice, salvo soy. Su reporte dice, sano soy. Su reporte dice, libre soy. Su reporte dice, victoria. Wow. Aleluya. Algo está sucediendo en este lugar. Yo lo siento. Yes. Gracias, Señor, por su presencia. Aleluya, aleluya. Vaya cantando, alabando al Señor. Escuche bien, va a venir, ya sabemos quién. No le dé lugar, no le dé la puerta, nada en el nombre del Señor. Use palabra de fe. Que el Señor le bendiga en esta tarde. Wow.